El anime comienza presentándonos al protagonista llamado Song, el cual es un asesino que acaba de terminar un nuevo trabajo, pero en eso aparece un cazarrecompensas llamado Sato, quien se encuentra ahí para asesinar al prota, y al verla el prota decide tirar su pistola al suelo, lo cual hace que Sato se distraiga, por lo que el prota aprovecha la oportunidad para acercarse a Sato, y ahí este usa su habilidad para derribarla y desarmarla, y tras esto el prota le pregunta a Sato su nombre, lo cual hace que ella se sorprenda al ver que el prota no planea matarla, y en eso el prota le revela que él está coqueteando con ella, ya que él no tiene muchas oportunidades de hablar con chicas al tener una recompensa, y ahí el prota decide tomarle una foto a Sato y luego dejarla libre, y después de esto Sato recibe una llamada por parte de su jefe llamado Eury, quien la empieza a regañar por actuar sola y luego le pide que se reporte en la oficina. Sin embargo, Sato le miente diciéndole que está quedando sin batería, y tras esto ella decide caminar por la ciudad, pero en eso Sato recibe un mensaje del prota preguntándole cuándo está libre, ya que él planea invitarla a salir, y en eso se nos revela que desde que se conocieron, el prota ha estado acosándola, lo cual ha ocasionado de que ella se tope con él en cada una de sus misiones, por lo que Sato ha estado intentando evitarlo, y después de unos días vemos como Sato se encuentra junto a Eury, con quien se encuentra dirigiéndose hacia su próximo cliente, y en eso Sato recibe un video por parte del prota, en donde observamos cómo él logró capturar a uno de los objetivos de ella, y ahí este le pregunta si está interesada en reclamar su recompensa, lo cual hace que Sato se quede callada, y tras esto vemos cómo Sato y Eury se reúnen con su nuevo cliente, quien les revela que su objetivo es el prota, ya que él es un peligroso asesino que perteneció a una organización llamada Santoukai, el cual se disolvió cuando el prota asesinó al líder y a varios miembros importantes, y ahí el cliente le dice a Eury que él se encargará de pagarles una gran suma de dinero, por lo que él le pide que consideren su propuesta, y tras esta reunión Eury y Sato van a un café, y ahí Eury le dice a Sato que no aceptará el encargo, ya que él sabe que el prota es un sujeto muy peligroso, por lo que en eso él le pide a Sato que no se le ocurra aceptar el caso por su cuenta, y tras esto Eury recibe una llamada de su esposa, así que él decide salir del local para atender la llamada, y en ese momento el prota aparece frente a Sato, y ahí le invita a salir a otro sitio, y tras esto el prota le ofrece una bebida a Sato. Sin embargo, ella lo interrumpe y le pregunta por qué él no deja de perseguirla, a lo que el prota responde diciendo que solo quiere que se fijen en él, y luego el prota le dice a Sato que ella no encontrará un aliado como él, y en eso Sato lo interrumpe e intenta atacarlo. Sin embargo, el prota le detiene para evitar hacer un escándalo en público, y tras esto el prota le dice que tiene una condición para entregarle su objetivo, lo cual consiste en que Sato tenga una cita con él en Navidad, y tras un tiempo vemos como el prota se encuentra junto a una chica en un cuarto, y en eso él le dispara a la puerta, revelándonos en el proceso que tras ella se encontraba un criminal, el cual estaba aliado con la chica del cuarto, y tras esto el prota se reúne con Sato para tener una cita, por lo que ahí ambos empiezan a pasear por toda la ciudad, y tras varias horas el prota invita a Sato a ir a un hotel, lo cual ocasiona de que ella se enoje y decida irse, pero en eso el prota le envía una foto del criminal que él asesinó horas atrás, ya que este resulta ser uno de los objetivos de Sato, por lo que al ver esto ella decide aceptar su propuesta e ir a un hotel, y ahí el prota le da más detalles acerca del criminal, el cual obliga a su pareja a ayudarlo a hacer sus crímenes, por lo que el prota decidió dejarla vivir, y tras esto el prota le dice a Sato que ella puede cobrar la recompensa del criminal, ya que él desea entregárselo como regalo de Navidad a ella, y ahí Sato se empieza a preguntar de qué manera el prota planea utilizarla, a lo que él le responde diciéndole que ella ha malinterpretado todas sus acciones, ya que él solo quería ayudarla en su trabajo, y en eso Sato le dice que nada es gratis en este mundo, lo cual ocasiona que el prota se sorprenda, y ahí él le propone a Sato continuar negociando, a lo que ella automáticamente acepta, por lo que tras esta conversación ambos deciden cenar en la habitación, y luego el prota lleva a Sato a la estación del metro, en donde son vistos por Eury, quien se encontraba de paso junto a sus empleados de la agencia, por lo que este se sorprende al ver que Sato está junto al prota, pero ahí Eury comienza a pensar que quizás fueron ideas suyas al verlo de espaldas, y por otro lado el prota decide abrazar a Sato, y ahí él le revela a Sato que ella huele distinto a los demás, ya que para él el resto tiene un mal olor mientras que el olor de Sato no le molesta en nada, pero en eso Sato lo aparta y se retira, y tras esto Sato toma el tren para ir a su casa, pero durante el camino ella empieza a recordar la manera en la que el prota la trató, lo cual ocasiona que Sato se incomode al darse cuenta de lo amable que es con ella, y tras unos días vemos como Sato llega a una zona solitaria, y ahí se nos revela que ella se encuentra en contacto con el prota, quien le da instrucciones de dónde se encuentra el cadáver de su objetivo, por lo que tras unos minutos
Sato llega a un garaje abandonado, en donde ella nota que le salen moscas al haber un cadáver con varios días allí, y al abrirlo Sato se encuentra con el cadáver de su objetivo y con su pareja amordazada, el cual el prota decidió dejar allí para que Sato pudiera recogerla, así que ahí Sato decide llevarse a ambos con ella. Y por otro lado vemos como el prota se encuentra dentro de un edificio, en donde empieza a matar a los guardias de seguridad, y tras esto él entra a una oficina, y ahí se nos revela que el prota se encuentra en el edificio del cliente de Eury, a quien decide asesinar para evitar tener una nueva recompensa por su cabeza. Al enterarse de este asesinato, Eury contacta a Sato, y ahí le informa de lo que hizo el prota, así que en eso le pide que regrese a la agencia para que esté a salvo, y ahí Eury le menciona a Sato que él tiene que hablar con ella de algo muy importante, ya que él desea confirmar si Sato estuvo con el prota días atrás, y en eso Sato decide aceptar las órdenes de Eury, por lo que en eso ella se dirige hacia la agencia en su auto, pero por otro lado vemos como un asesino llamado O se encuentra observándola, y ahí él decide seguirla. Mientras tanto el prota intenta comunicarse con Sato, sin embargo ella no decide contestar al estar manejando, lo cual ocasiona que el prota se preocupe y decida ir a buscarla, y tras unos minutos vemos como O aparece manejando una moto en la carretera, y al verlo Sato se altera al pensar que está siendo seguida, y ahí O adelanta a Sato, lo cual hace que ella se tranquilice y baje la guardia, pero en eso O saca una pistola y empieza a dispararle al auto de Sato, ocasionando que uno de los neumáticos sea dañado, así que en ese momento Sato decide usar su auto para atropellar a O, lo cual hace que este caiga de su moto, pero en eso Sato observa cómo aparece una camioneta frente a ella, lo cual ocasiona que Sato pierda el control del auto y caiga por un precipicio, y al presenciar esto el conductor de la camioneta se queda sorprendido, y ahí él intenta ayudar a O, sin embargo este se levanta y usa su arma para deshacerse del conductor, y tras esto O decide ir a buscar a Sato, quien logró sobrevivir a la caída, por lo que al ver a O, Sato intenta huir, pero en eso ella se tropieza y se cae, y ahí O le dice que él solo desea hablar con ella, sin embargo Sato lo ignora e intenta usar su pistola para atacarlo, pero en eso O le desarma con mucha facilidad, y ahí la incapacita para que no pueda escapar, y por otro lado vemos como el prota llega a la carretera, y en eso él nota como el conductor de la camioneta se encuentra amordazado, lo cual ocasiona que el prota piense que algo anda mal, y ahí él se da cuenta de que una parte de la barrera de la carretera está rota, por lo que en eso el prota decide bajar al precipicio, y una vez ahí el prota intenta ponerse en contacto con Sato, sin embargo el teléfono es atendido por O, quien decide mantenerse callado para saber quién ha llamado a Sato, pero al escuchar la lluvia en el teléfono de ella, el prota decide disparar al cielo, para así descubrir la localización del celular, y ahí él se da cuenta por el ruido que Sato se encuentra muy cerca, por lo que él decide ir a buscarla, y por otro lado vemos como O decide soltar el celular de Sato al suelo, y ahí él le pide que ella le entregue un mensaje al prota, en el cual le dice al prota que pagará por todo lo que hizo al ser un traidor, y en eso se nos revela que O pertenecía al Santoukai, por lo que él desea vengarse del prota al haber matado a su líder, y tras unos minutos el prota logra encontrar a Sato inconsciente, así que el prota decide llevarla a un motel para curar sus heridas, y tras unas horas Sato se despierta, por lo que en eso el prota entra en su habitación para recibirla con amabilidad, sin embargo Sato se enoja con él por haberla metido en problemas, pero en eso ella decide tranquilizarse y soltarlo, y tras esto Sato le pregunta al prota qué ocurrió con la pareja de su objetivo, a lo cual él responde diciendo que murió aplastada en el asiento trasero, por lo que al escuchar esto Sato se deprime, y tras esto el prota le pregunta a Sato si ella pudo ver el rostro de su atacante, a lo que ella responde diciéndole que él poseía un tatuaje en la mejilla izquierda, por lo que al escuchar esto el prota se da cuenta de que se trata de O, y luego le pide a Sato que descanse para que pueda recuperarse, quien decide aceptar y seguir durmiendo en la cama, y tras esto el prota comienza a revisar el celular de Sato, y ahí se da cuenta de que este recibió un disparo por parte de O, el cual fue dado a modo de amenaza hacia el prota, por lo que ahí él decide no bajar la guardia por ahora, y luego el día siguiente el prota despierta a Sato, a quien le aconseja que se tome una ducha, a lo que ella automáticamente acepta, y mientras Sato se ducha ella se da cuenta de cómo el prota ha salido, pero en eso nota cómo él se ha llevado su ropa, lo cual ocasiona de que ella se altere, y tras un rato el prota regresa, y ahí nota que Sato se encuentra arropada entre las sábanas, por lo que ahí le pregunta qué está haciendo, a lo que ella le responde preguntándole qué hizo con su ropa, y en eso el prota le dice que la ha llevado a la lavandería debido a que estaba muy sucia, así que ahí Sato se enoja con el prota al haberla dejado totalmente desnuda, por lo que el prota se ve obligado a buscar una ropa nueva para ella, y tras esto vemos cómo ambos se despiden, pero antes de irse Sato le pide disculpas al prota por haberle causado problemas, a lo que él le responde diciéndole que prefiere
quiere que le dé las gracias. Sin embargo, Sato decide ignorarlo, y ahí ella le da el mensaje que OU le encargó y luego se retira. Y en ese momento el prota comienza a recordar su pasado en Santoukai, en donde este iba a ser nombrado el próximo líder de la organización, lo cual ocasiona de que OU se enoje y comience a hablar mal del prota, quien logra escuchar esto debido a que se encontraba en la misma habitación. Sin embargo, el prota decide ignorarlo, y tras esto vemos como el prota se reúne con el líder de Santoukai, quien le dice que pronto habrá una fiesta en su honor, por lo que ahí el líder le pide que intente llevarse bien con OU, ya que él sabe que ambos tienen sus problemas, pero ahí el prota le dice al líder que no podrá asistir a la fiesta, y en eso él usa una pistola con silenciador y asesina al líder de Santoukai, terminando así con el flashback. Y de vuelta al presente vemos como Sato llega a la agencia, en donde se disculpa por sus acciones con Eury, y ahí Eury le pide información acerca de lo que ocurrió. Sin embargo, Sato se niega a contestarle y solo se limita a disculparse, lo cual ocasiona que Eury decida suspenderla de la agencia por un tiempo, y tras esto Sato decide regresar a su casa, y ahí se nos revela que ella vive en un pequeño barrio, y tras esto ella entra a su edificio que está en muy mal estado, en donde se encuentra con el prota, lo cual ocasiona que ella se disguste, y ahí el prota le dice que solo vino a ver si se encontraba muy bien, y luego le dice que él trajo unos aperitivos para comer juntos, el cual ocasiona que Sato comienza a pensar si debería dejar que el prota entre, pero en eso ella se rinde al saber que él no se moverá de la puerta, por lo que Sato decide hacer que el prota entre a su casa, y una vez adentro el prota se da cuenta de que Sato tiene una foto con sus padres, lo cual hace que se sorprenda y le pregunte si ella es la de la foto, a lo que Sato le responde diciéndole que eso no es de su incumbencia, por lo que el prota decide cambiar de tema. Ahí ambos comienzan a comer los aperitivos del prota, pero en eso empieza a sonar la contestadora del teléfono de la casa, en la cual comienza a hablar la madre de Sato, quien le dice que pronto visitará la tumba de su padre, y al escuchar esto el prota decide irse automáticamente, ya que él piensa que vino en un mal momento. Y luego al día siguiente vemos como Sato decide ir a visitar la tumba de su padre, en donde le deja unas flores, y tras esto Sato visita la iglesia del cementerio, pero en eso una monja le menciona que el prota se encuentra dentro esperándola, lo cual hace que Sato se enoje, y tras esto ella entra a la iglesia y se reúne con el prota, a quien le pide que se retire de la iglesia. Sin embargo el prota se rehúsa a hacerlo, y ahí Sato decide irse, por lo que el prota automáticamente la sigue, pero en ese momento ambos se dan cuenta de que afuera de la iglesia hay 3 asesinos, así que ambos se alertan y deciden esperar atrás de la puerta, y en eso el prota usa su pistola para asesinar a 2 de los criminales, y tras esto él incapacita al último de ellos, a quien automáticamente intenta interrogar. Sin embargo este solo le dice que fue enviado a buscar a Sato, por lo que el prota lo asesina automáticamente, y tras esto él nota que Sato no está a su lado, ya que se dio cuenta de que la monja de la iglesia había desaparecido, así que Sato la encuentra en el cementerio junto a Hou, el cual amenaza con matar a la monja si no suelta su arma al suelo, por lo que Sato se ve obligada a cumplir cada una de sus órdenes. En eso Hou decide acercarse a ella para esposarla, lo cual le da la oportunidad a Sato de usar su arma de electrochoque. Sin embargo, Hou le revela que sus nervios están dañados debido a una droga, por lo que él deja inconsciente a Sato de un solo golpe, y tras unos minutos el prota llega al cementerio, en donde se da cuenta de que no hay nadie, así que él decide llamar a Sato, pero en eso Hou contesta el celular, y ahí él le pregunta al prota si es capaz de reconocerlo, a lo que el prota responde que sí, por lo que al escuchar esto Hou comienza a burlarse del prota, pero él decide mantener la calma y preguntarle qué es lo que quiere. Y por otro lado vemos como Eury se reúne con la madre de Sato, en donde se nos revela que en realidad Sato es adoptada, y ahí ella comienza a contarle la historia de cómo conoció a Sato, por lo que en eso nos trasladamos al pasado, en donde el cadáver de una joven fue encontrado dentro de un auto, y ahí la policía descubrió que dentro del auto también se encontraba Sato, por lo que la agente de policía decide llevársela con ella a su casa, en donde son recibidos por su esposa, quien le prepara una comida a Sato, pero tras esto ella es llevada a un orfanato, así que la agente y su esposa deciden adoptarla, convirtiéndose así en los padres adoptivos de Sato, y así termina el flashback. Y en eso la madre de Sato le dice a Eury que aún quedaba una pregunta por resolver, y ahí se nos revela que el cadáver del auto tenía el mismo nombre que el del prota, y luego en un cambio de escena vemos como el prota llega a una fábrica abandonada, en donde se encuentra con OU, por lo que este le dispara en el hombro, pero en eso se escucha una gran explosión en la fábrica, lo cual hace que el prota se preocupe al pensar que se trata de Sato, y en eso OU se vuelve a poner de pie y usa un cuchillo para pelear. Sin embargo el prota comienza a dispararle varias veces a OU, y en eso OU empieza a recordar su pasado, en donde se nos revela que este era un chico que era adicto a las drogas. Sin embargo el líder de Santoukai decidió adoptarlo
y también salvarlo, lo cual ocasiona que varios miembros de la organización empiecen a hablar mal de él, por lo que O se enoja con ellos automáticamente. Sin embargo, el líder de Santoukai decide calmarlo y caminar junto a él un rato, siendo este el motivo por el cual O odia tanto al prota. Y tras este flashback vemos como O cae al suelo sin vida. En un cambio de escena se nos revela que O había dejado una bomba junto al lado de Sato. Sin embargo, esta logra escapar a tiempo y salvarse de la explosión, y tras esto Sato se encuentra con el prota, quien comienza a ayudarla al ver que la pierna de Sato se encuentra herida, y ahí el prota carga a Sato para salir de la fábrica abandonada, y una vez afuera Sato le pregunta al prota si pudo resolver su problema con O, a lo que él responde diciendo que sí, y tras esto el prota le dice que estaba preocupado por ella, pero en eso él cae inconsciente debido a una herida ocasionada por O, por lo que al verlo en ese estado Sato decide ayudarlo, y tras esto Sato busca a un compañero de la agencia llamado Jin, a quien le pide ayuda para salvar al prota, por lo que Jin decide llevarlos a ambos a un doctor de confianza, y también a un doctor que guarde secretos para que así no pueda revelar que los está atendiendo, el cual automáticamente el doctor se encarga del prota y de Sato, y tras esto el prota despierta, y ahí Sato le dice a Eury que vendrá pronto, por lo que ahí ella menciona que fingirá quedarse dormida, para que así el prota pueda escapar con su auto y evitar un problema, y en eso el prota le propone escaparse con él para tener una mejor vida. Sin embargo, Sato lo rechaza tocándole la herida en su estómago, por lo que ahí el prota decide aceptar la oferta de Sato y escapar, y después de esto Sato se reúne con Eury, a quien le informa que ella colaboró parcialmente con el prota, y luego ella se disculpa con Eury, a lo que Eury responde diciéndole que ella continuará suspendida en su casa, ocasionando que Sato se vea en la obligación de esperar unas semanas, para así regresar a su trabajo como cazarrecompensas dentro de la agencia, y 3 semanas después de este suceso, vemos como Sato recibe una llamada del prota, el cual la felicita por regresar al trabajo, y tras esto, él le dice a Sato que se irá de viaje por un tiempo, por lo que el prota le pide que lo espere, y tras esto vemos como Sato se reúne con Eury y con Jin, con los cuales llega un enorme crucero, ya que ahí ellos tienen la misión de proteger a una mujer millonaria llamada Hao, por lo que Eury les dice que deben estar atentos durante todo el viaje, pero tras unas horas se nos revela que Hao en realidad es la esposa de Eury, y la verdad es que desde esta parte del anime todo se pone muy increíble, lo cual ocasiona que Sato y Jin se asombren al ver esto, y después de unos minutos vemos como el prota aparece detrás de Sato, lo cual hace que ella se sorprenda y decida ir a un sitio a solas con él, y una vez ahí Sato le pregunta qué se encuentra haciendo en el crucero, a lo que el prota le responde revelándole que su objetivo es Hao, pero en eso él le dice que no hará nada mientras Sato le esté vigilando, por lo que al escuchar esto Sato se da cuenta de que el prota la está chantajeando. Sin embargo, ella decide aceptar, así que Sato se pone en contacto con Eury, a quien le explica toda la situación, y ahí Eury decide aceptar, por lo que tras esto vemos como el prota y Sato entran en un cuarto, el cual posee una cámara de seguridad para que Eury pueda vigilar al prota, y ahí Sato decide dormir en el sofá, por lo que tras unas horas el prota se da cuenta de que ella no puede dormir muy bien, por lo que él decide cargar a Sato hasta la cama para así cambiar de puestos, y luego al día siguiente vemos como ambos desayunan juntos, y ahí el prota le pregunta si ella no tiene algún vestido, a lo que Sato responde diciéndole que no, por lo que el prota decide llevar a Sato a una tienda para comprarle algunos vestidos, y tras hacerlo el prota se sorprende de ver a Sato con un vestido, así que él decide comprarlo, y tras esto ambos empiezan a pasear por el crucero, y durante el camino Sato le dice al prota que los papeles se invirtieron, ya que es él quien se encuentra vigilándola a ella, pero antes de que el prota pueda decir algo Sato recibe una llamada de Eury, y ahí este le menciona que desea hablar con el prota, por lo que Sato le entrega el teléfono, y ahí Eury le dice que quiere reunirse con él a hablar en persona, ya que él desea hablar acerca del pasado de Sato, por lo que al escuchar esto el prota se sorprende, pero tras esto él decide aceptar, así que tras unas horas Eury decide separarse de Hao y de Jin, y por otro lado vemos como Sato se encuentra duchándose, por lo que el prota aprovecha la oportunidad para salir de la habitación, y tras esto Sato sale del baño, ahí ella se da cuenta de que el prota le dejó una pequeña nota, en la cual le pide que espere por él debido a que tuvo que salir un momento, pero al leer esto Sato se da cuenta de que algo está ocurriendo, y que seguramente esto será muy malo, por lo que ella decide vestirse con su ropa habitual, y luego en un cambio de escena vemos como Eury se encuentra esperando al prota, pero en ese momento aparece un joven asesino, el cual usa un cuchillo y le atraviesa el cuello a Eury, y tras unos minutos el prota aparece frente a él y decide comunicarse con Sato, quien se altera al notar que el prota está usando el comunicador de Eury, ya que Sato comienza a pensar que el prota fue quien atacó a Eury realmente, pero en ese momento el prota le pide a Sato que se traiga un médico urgente,
por lo que ella acepta y decide ir a buscar a Eury. Y por otro lado, el prota se encuentra con el joven asesino, quien resulta ser un chico llamado Wong, así que ahí el prota intenta seguirlo para matarlo usando su pistola, pero en eso Wong esquiva el disparo con gran facilidad y contraataca con un cuchillo, el cual es detenido por el prota, y ahí el prota comienza a perseguir a Wong. Sin embargo, este logra escapar usando su gran agilidad, y tras esto vemos como Sato se reúne con Eury, el cual le dice que el prota fue quien lo lastimó, por lo que ahí Sato se sorprende al escuchar esto, y en eso ella le pide a Eury que ya no le hable más, y tras esto vemos como él aparece en un helicóptero para llevar a Eury a un hospital, así que ahí Hao y Jin deciden ir con él para acompañarlo, lo cual ocasiona que Sato se quede a solas en el crucero, y por otro lado vemos como Sato decide buscar al prota para saber qué es lo que está ocurriendo en realidad. Sin embargo, ella es detenida por Wong, por lo que Sato se pone automáticamente en guardia, pero en eso Wong decide mostrarle una pequeña grabadora la cual decide reproducir, y al hacerlo se nos revela que un compañero de Wong se encuentra con la madre de Sato, lo cual hace que Sato automáticamente se quede en shock, y ahí Wong le dice que no le hará daño a su madre con solo una condición, el cual consiste en que ella capture al prota y se lo entregue a él, ya que Wong pertenece a una organización liderada por un sujeto que quiere ver al prota, por lo que tras escuchar esto Sato decide buscar al prota en su habitación, y en eso ella le apunta con su pistola, y ahí Sato le explica al prota lo que en realidad ha ocurrido, por lo que el prota decide aceptar a entregarse por el bien de Sato, y tras esto él abre una pequeña nevera para servirle algo de tomar, y ahí Sato pierde la cordura y empieza a pensar que todo es su culpa, por lo que ahí ella intenta suicidarse usando esa pistola. Sin embargo, el prota la detiene antes de que ella pueda hacer algo, y ahí el prota le dice que él no deseaba que ella sufra, lo cual ocasiona que Sato le pregunte por qué se preocupa tanto por ella, a lo que él responde diciéndole que tiene sus motivos personales para hacerlo. Así que tras esto el prota decide derribar a Sato al suelo, y ahí este comienza a asfixiarla, lo cual hace que Sato intente detenerlo, por lo que ahí el prota le dice que ella aún tiene ganas de vivir, y tras esto el prota decide continuar asfixiándola, lo cual ocasiona que Sato quede inconsciente. Y por otro lado vemos como Jin se encuentra en la ciudad esperando al crucero, pero en ese momento aparece un asesino en una moto y le dispara, lo cual hace que Jin caiga sobre el asiento de su auto, y luego en un cambio de escena vemos como el crucero llega a la ciudad, por lo que el prota sale de este, y ahí él se encuentra con Wong, quien se sorprende al ver que el prota no está con Sato, pero en eso él le dice que ella cumplió parte de su trato, por lo que él decide ir con Wong, el cual lleva al prota con uno de sus compañeros llamado Nika, y ahí Wong empieza a revisar al prota para verificar que este no esté armado, y tras esto Nika le pide a Wong que conduzca el auto, ya que él desea hablar con el prota, por lo que Wong decide conducir y lleva al prota hacia su jefe, y durante el camino Nika le ofrece un cigarro al prota. Sin embargo, este automáticamente lo rechaza, ya que no fuma, y tras esto el prota le pregunta a Nika cuál es el nombre de su líder, a lo que Nika responde diciéndole que su nombre es Donald. Al escuchar esto el prota le dice que no lo conoce, lo cual ocasiona que Nika lo apunte con una pistola, y ahí él comienza a preguntarse quién es el prota realmente, ya que Nika saber por qué Donald está interesado en él. Sin embargo, él le dice que no está interesado en su organización, por lo que ahí le pide que tenga cuidado con lo que dice, y en ese momento Wong le pide a Nika que suelte al prota, ya que él fue quien lo capturó, y en eso Nika intenta golpear al prota en la sien con su pistola. Sin embargo, este reacciona a tiempo y recibe el golpe con la frente, lo cual hace que Nika se dé cuenta de que el prota no es un sujeto normal, y ahí él decide dejarlo en paz y entregarle un pañuelo. Y por otro lado vemos como Jin aparece y logra encontrar a Sato, la cual se encontraba oculta en un contenedor gracias al prota, y tras esto Sato le pregunta a Jin que qué fue lo que le ocurrió a su cabeza, a lo que él le responde diciéndole que pudo evitar el disparo de un asesino, por lo que él usó los cristales de la ventana como engaño. Y tras esto vemos cómo aparece el asesino que intentó matar a Jin buscando a Sato, y ahí se nos revela que este es compañero de Wong y Nika, así que le agradece a Sato por haber entregado al prota, por lo que Sato se sorprende al escuchar esto, y ahí el asesino le dice a Sato que ella tendrá que acompañarlo, pero en eso Jin embosca al asesino usando una silla, lo cual ocasiona que este se distraiga, así que Sato aprovecha la oportunidad y derriba al asesino con varios disparos, y tras esto ella nota que el jefe del asesino lo está llamando, por lo que Sato decide agarrar el teléfono del asesino, y en un cambio de escena vemos como el prota llega a la base del grupo de asesinos, por lo que ahí Nika decide vendarlo y esposarlo, y tras esto el prota es llevado a la oficina de Donald, y una vez ahí Donald decide conversar con el prota, a quien le dice que ellos viven en un mundo cruel que le da la espalda a los débiles, siendo esta la razón por la cual varios niños sufren, y en eso Donald menciona que él se encargará de rescatar a estos
niños, y luego le dice al prota que tras rescatarlos, él les entregará un nombre, pero al escuchar esto el prota le menciona que este no está interesado en su organización, y ahí Donald le ordena a Wong que le quite la venda al prota, y luego él le dice al prota que nunca antes lo había visto, pero en eso Donald le revela que él una vez adoptó a un niño, a quien decidió darle el mismo nombre que tiene el prota, por lo que al escuchar esto Wong y Nika se sorprenden, y tras esto Wong se pregunta si es que el prota es su hermano mayor. Sin embargo, Donald les comenta que el prota en realidad es un impostor, ya que él fue quien acogió al Song original, y tras esto Donald le dice al prota que él estuvo investigando, por lo que él se dio cuenta de que el prota ha robado la documentación de Song, así que tras esto Donald le pregunta al prota que quién es realmente. Sin embargo, el prota le dice a Donald que él esperaba conocer a alguien más interesante, y tras esto él empieza a burlarse de las acciones de Donald, por lo que en eso Wong intenta matar al prota con un cuchillo. Sin embargo, este es detenido por Nika, y tras esto Nika golpea a Wong, lo cual ocasiona que Wong se sorprenda, y al observar esto Donald le pide a Wong que se retire y descanse un poco, y luego en un cambio de escena vemos como Sato se encuentra junto a Jin y al asesino, a quien decide interrogar para saber qué le ocurrió al prota, y en eso el asesino le menciona a Sato que Donald no le haría daño, por lo que ahí él le dice la dirección de la base de la organización, y al escuchar esto Sato decide ir allá para buscar al prota y salvarlo, y por otro lado vemos como Nika se queda a solas con el prota, a quien comienza a hacerle varias preguntas, pero el prota le dice que si va a interrogarlo debe hacerlo con Donald presente, ya que él simplemente está perdiendo el tiempo, y en eso Nika le dice que él desea saber si podría matarlo en un duelo, y luego le revela al prota que ya sabe que él está intentando quitarse las esposas. Sin embargo, Nika decide permitírselo debido a que él desea pelear contra el prota, por lo que en eso el prota se libera de las esposas y se lanza a atacar a Nika, el cual logra detener su ataque con facilidad, y en eso Nika le da un fuerte golpe al prota, lo cual ocasiona que la herida que Howe le causó en el pasado se abra, y ahí empieza a regañar a Nika por estar vigilando al prota. Sin embargo, Nika les pide que no bajen la guardia, y en ese momento el prota usa una pistola y empieza a matar a todos los guardias, lo cual hace que Nika le sonría al ver su gran habilidad. Y por otro lado vemos como Sato aparece manejando una gran camioneta, la cual usa para romper la entrada de la base de Donald, por lo que los guardias se preparan para capturarla con vida, y en un cambio de escena vemos como el prota se encuentra escapando de Nika, ya que él recibió un disparo. Sin embargo, el prota se cae al haber perdido mucha sangre, lo cual le permite a Nika alcanzarlo, y ahí él comienza a pisar la herida del prota para que no pueda moverse, y tras esto Nika se prepara para asesinar al prota. Sin embargo, este se detiene al ver cómo el prota pierde la voluntad de vivir, por lo que ahí Nika decide dejarlo a su suerte, pero antes de irse Nika menciona que afuera de la base hay un gran escándalo, así que ahí Nika le da a entender al prota que Sato ha venido por él, lo cual ocasiona que el prota reaccione al escuchar esto, y mientras tanto se nos muestra cómo Sato se encuentra escapando de los guardias, y ahí ella empieza a recordar el momento en el que se separó de Jin, a quien le pide que la expulse de la agencia de Eury, ya que ella irá a salvar al prota y no quiere involucrar a seres queridos. Sin embargo, Jin le entrega su abrigo, y ahí él le menciona que no planea expulsarla, ya que Jin no quiere hacer el papeleo que conlleva despedir a alguien, y por esta razón él menciona que no dejará que ella renuncie tan fácilmente, por lo que ahí Jin le pide a Sato que regrese sana y salva, y de esta manera termina el flashback, y de vuelta al presente vemos como Sato se encuentra oculta dentro de un bosque, el cual posee varias cámaras de seguridad que son monitoreadas por otros guardias, pero en ese momento el prota aparece en el cuarto de seguridad de la base, y ahí empieza a asesinar a todos los guardias con su pistola, y tras esto el prota se acerca a las cámaras de seguridad, en donde observa cómo Sato se encuentra dentro de la base, por lo que él decide ir a buscarla, y por otro lado vemos cómo Sato continúa buscando al prota, pero en eso él se encuentra con un guardia, a quien intenta asesinar disparándole automáticamente. Sin embargo, ella es detenida por otro guardia que la derrumba por la espalda, así que él pide refuerzos para capturar a Sato, pero en ese momento el prota aparece y asesina al guardia, y luego él regaña a Sato por haber venido a ayudarlo, pero tras esto el prota decide tenderle la mano para que ella se ponga de pie, y luego ambos escapan de la base y se ocultan bajo un puente de la ciudad, en donde son ayudados por un vagabundo que les entrega una pequeña carpa, y ahí él les consigue la medicina al prota a cambio de dinero, por lo que Sato le agradece por su ayuda, lo cual hace que el señor se sonroje automáticamente, y tras esto Sato le agradece al prota por haberle ayudado a escapar. Sin embargo, el prota le dice que él es quien debería agradecerle, ya que él recuperó su voluntad para seguir peleando gracias a ella, y tras esto el prota se decide a descansar para recuperarse, y por otro lado vemos como Nika se encuentra frente a Donald, el cual le revela que se encuentra buscando
buscando actualmente a Sato, ya que ella realmente es su verdadero objetivo. Pero en eso Donald le pregunta a Nika que por qué dejó vivir al prota, a lo que él le responde disculpándose con Donald por haberse excedido con sus juegos, y ahí Nika decide recompensarlo, por lo que en eso le dice a Donald que él mismo se encargará de matar al prota. Y luego en un cambio de escena vemos como el prota se da cuenta de que alguien se acerca, así que en eso él y Sato se ponen en guardia dentro de la carpa, pero en eso se nos revela de que se trata de un amigo vagabundo llamado George, por lo que los chicos deciden bajar sus armas, y tras esto los cuatro se reúnen a hablar, y ahí George le pregunta a los chicos quiénes son ellos, a lo que el prota responde diciéndole que él es el hijo del vagabundo, y luego el prota menciona que Sato es su esposa, por lo que Sato se enoja con él y empieza a golpearlo. Al escuchar esto, George decide brindar con los chicos, sin embargo el prota menciona que Sato no puede beber, y ahí miente diciendo de que ella está embarazada, por lo que George se alegra mucho de ellos, y luego al día siguiente vemos como el prota y Sato se cambian de ropa, y tras esto ambos deciden regresar a la ciudad, en donde el prota empieza a robar para conseguir dinero y comprar comida, y luego ambos caminan por las calles de la ciudad, y ahí Sato le pregunta al prota por el grupo de Donald, sin embargo el prota le dice que no hace falta que sepa nada de ellos, por lo que ahí le pide que los olvide, pero al escuchar esto Sato se detiene, y en eso le dice al prota que ella se encargará de los asesinos por su propia cuenta, así que al ver esto el prota decide sujetar a Sato y llevarla a un callejón, en donde la amenaza con detenerla a la fuerza, y tras esto el prota le dice a Sato que él no puede dejarla sola, ya que él fue capaz de volver a encontrarla, y al escuchar esto Sato logra recuperar sus recuerdos del pasado, por lo que en eso nos trasladamos en un flashback, en donde vemos como Donald recluta al Song original, y ahí dice que su primera misión es escoltar al sujeto llamado List, por lo que Song acepta la misión con orgullo, pero durante la misión Song se encuentra por accidente con el prota, quien estaba siendo perseguido por dos matones, los cuales aparecen para capturarlo y venderlo, así que al ver esto Song decide ayudarlo y asesina a uno de los sujetos, y tras esto el matón restante intenta matar a Song, sin embargo el prota lo deja inconsciente de un solo golpe, y tras esto el prota se desmaya del cansancio, por lo que al verlo en ese estado Song decide ayudarlo, y luego al día siguiente vemos como Song entra a una pequeña habitación, en donde el prota lo recibe apuntándole con una pistola, sin embargo Song le dice que él ya le quitó todas las balas, por lo que ahí Song derrumba al prota con gran facilidad, y tras esto él le pide que se quede tranquilo, ya que Song no le gusta pelear, y después de esto él decide darle algo de comer al prota, el cual comienza a comer con gran afán, y tras esto él queda dormido, lo cual hace que Song se sorprenda, y tras varios días Song se entera de que Liz pronto llegará a la ciudad, por lo que ahí él se da cuenta de que ya no podrá estar con el prota, sin embargo el prota le dice a Song que él se irá mañana temprano, ya que él no desea molestarlo, y luego Song decide acompañar al prota hasta la estación, y una vez allí él entrega los boletos para que el prota pueda viajar tranquilo, y tras esto él se disculpa por no poder hacer algo más por el prota, lo cual ocasiona que el prota se sorprenda, ya que él no logra entender por qué se está disculpando, y tras esto el prota le dice a Song que un sujeto adinerado lo engañó en el pasado, lo cual ocasionó que el prota recibiera una paliza y fuera enviado a otra ciudad, y luego le dice a Song que él siempre ha lidiado con personas malas, por lo que ahí él se sorprende de conocer a alguien tan amable por primera vez, y en ese momento vemos cómo llega el tren, sin embargo Song no logra despedirse debido a que recibe una llamada de List, el cual se encuentra herido y siendo perseguido por un asesino, así que ahí List le pide a Song que busque un maletín blanco, lo cual decidió sustituir por un maletín falso para despistar al asesino, y en ese momento el prota se detiene al notar que Song se encuentra muy alterado, y ahí ambos escuchan un disparo al otro lado de la llamada, por lo que en eso el prota le arrebata el teléfono a Song, ya que él se dio cuenta de que el cliente de Song ha muerto y el asesino sigue allí, y tras esto el prota decide acompañar a Song a la dirección que Liz les entregó, y ahí llegan a una zona de casilleros en donde logran encontrar el maletín, y al abrirlo los chicos se dan cuenta de que dentro de él se encuentra Sato, por lo que en eso se nos revela que Liz es el verdadero padre de ella, y tras esto los chicos deciden robar un auto dentro de un estacionamiento, el cual usan para escapar del asesino de Liz, y durante el camino Sato se despierta y empieza a llorar al ver que su padre no está, por lo que en eso el prota le dice a Song que le pregunte su nombre, para así poder tranquilizarla, así que en eso Song se presenta con ella y luego le pregunta su nombre, a lo que Sato responde, y tras esto Song le promete que la llevará a un sitio muy seguro, ya que él no quiere dejar que la muerte de Liz haya sido en vano, por lo que Sato se tranquiliza y se queda dormida, y tras esto los chicos la llevan a una casa vacía, así que ellos deciden pasar la noche allí, pero en eso Song le revela al prota la localización de la base de Donald por accidente, lo cual hace que él se preocupe debido a que aún no conoce del todo
todo al prota. Sin embargo, el prota le dice que fingirá no haber oído nada, así que tras esto, él decide irse de la casa para no causarle problemas a Song, y tras varios minutos vemos como Song se arrepiente de su comportamiento, por lo que él decide tirar su pistola al suelo y salir a buscar al prota. Sin embargo, este no logra encontrarlo fuera de la casa, y mientras tanto vemos como Sato se despierta y se da cuenta de que está sola, lo cual ocasiona de que ella se asuste muchísimo, y tras unos minutos Son regresa a la casa, en donde empieza a buscar a Sato, y tras un rato él la encuentra escondida dentro de un armario, así que Son le pide que no tenga miedo mientras se acerca. Sin embargo, Sato se asusta y dispara por accidente la pistola de Song, lo cual ocasiona de que este caiga al suelo herido, así que al ver esto Sato comienza a disculparse con él. Sin embargo, Song decide volver a ponerse de pie, y ahí él saca a Sato de la casa para llevarla a un lugar más seguro. Y por otro lado vemos como el prota se encuentra caminando por la carretera, pero en eso este es emboscado por varios matones, los cuales aparecen para vengarse del prota y de Song, por lo que hay uno de ellos le pregunta al prota por qué se encuentra solo. Sin embargo, el prota decide quedarse callado y luego empieza a huir dentro de un bosque. Sin embargo, él llega a un precipicio y se queda sin escapatoria, por lo que los matones logran encontrarlo, y ahí el prota usa su mochila para deshacerse de uno de los matones, pero en eso aparece el jefe de los matones y empieza a darle una gran paliza. Sin embargo, el prota logra arreglárselas para usar una estaca, con la cual cega al líder de los matones, y tras esto él empieza a golpearlo con un palo hasta matarlo, por lo que el prota logra regresar a la carretera, y ahí decide regresar a la casa en donde se encontraba Song y Sato, en donde observa que ellos ya no se encuentran allí, y tras esto el prota nota que en el suelo hay rastros de sangre, lo cual ocasiona que este quede totalmente en shock. Y por otro lado vemos como Song llega a su límite y se detiene en una carretera, por lo que ahí este empieza a desear que Sato no recuerde nada de lo ocurrido, y tras esto Song muere, y después de unos días vemos como el prota se encuentra dentro de un hospital, en donde es visitado por un anciano misterioso, y ahí le pregunta que si por casualidad conoce a Song, lo cual hace que el prota se alarme e intente matarlo. Sin embargo, el anciano lo derriba con gran facilidad, y luego le revela al prota que Song ha muerto, por lo que el prota queda totalmente en shock al escuchar esto, y tras darle los detalles de su muerte, el anciano le pide que se olvide de Song, y después de decirle esto, el anciano decide retirarse, por lo que en ese momento el prota decide usar la identidad de Song a partir de ahora, y de esa manera termina el flashback, y de vuelta al presente vemos como el prota llevó a Sato a un sitio secreto, y ahí Sato le revela que ella mató a un hombre en el pasado que tenía su nombre, por lo que Sato empieza a pensar que Song era alguien importante para el prota, pero en eso el prota la abraza para tranquilizarla, y tras esto el prota comienza a sentir alivio, ya que Sato no se olvidó del chico que dio su vida para salvarla, y después de un tiempo Sato decide contratar al prota oficialmente, para así trabajar con él, por lo que a ella le pregunta cuánto debería pagarle. Sin embargo, el prota le dice que él no aceptará dinero de ella, lo cual ocasiona que Sato se sorprenda automáticamente, y tras esto ella le pregunta al prota qué es lo que desea, a lo que el prota le responde diciéndole que ella debe pensar en eso, por lo que tras unas horas Sato decide ir a la azotea de la casa, y ahí ella empieza a preguntarle qué es lo que el prota desea de pago, ya que Sato no sabe nada de él, pero en eso el prota interrumpe sus pensamientos, lo cual hace que Sato se altere, y ahí el prota le dice que debería entrar a la casa, ya que ambos están expuestos en la azotea, pero en ese momento los dos notan cómo aparece un helicóptero misterioso, por lo que ahí el prota y Sato sacan sus pistolas, para así prepararse para la pelea, y así termina el anime. Y si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra secreta que será espada, ya que así yo te daré corazón, ya que eres de las pocas personas que llega hasta esta parte del video. Y también no olvides de dejar tu like y romper el botón de suscribirte y activar la campanita, que es súper importante. Así que dicho esto, recuerden que pueden comentarme qué anime quieren que resuma para el próximo video, ya que siempre los leo a todos. Y sin más que decir, Piña Colada se despide.